Vale, perfecto. Bueno, a modo de introducción, quiero presentaros a mi presentador, valga la redundancia, que ya es el presentador de mi segunda novela. Quedé encantada con la presentación que me hizo en la primera novela y obviamente he querido repetir. Se llama Víctor Sanz y bueno, considero que es un presentador muy apropiado para esto, ya que es profesor de literatura, de lengua y literatura, fue director de instituto, ahora se dedica a la inspección y bueno, es una persona que está preparada, está muy cualificada y además sé que es muy fanático de mis libros, así que considero que es el mejor presentador que he podido tener. Pues... Bueno, pues gracias, Nuria. ¿Se me oye sin micrófono? Sí. Gracias, Nuria, en primer lugar, por invitarme a presentar tu libro. Me encantó presentar el primero y la verdad es que me ha encantado que me pidieras que presentara el segundo. Y gracias por tu amable presentación. La verdad es que sí, me gustan mucho los libros, me gusta mucho, he procurado fomentar la lectura entre la adolescencia y es una pena ahora el que ahora no trabaje con adolescentes, pero no directamente en un instituto, porque si no, te aseguro que lo usaría para seguir intentando fomentar la lectura entre los adolescentes y los chavales de ESO y de bachillerato. Bien, en primer lugar vamos a intentar hablar del libro, incitar a los posibles lectores a que lo lean, a que lo cojan y en primer lugar lo compren. Exacto, en primer lugar lo compren, porque es un libro pues, que gusta tener después que lo lean. Y el problema está en dejarles así las ganas sin desvelar demasiado. Vamos a intentar tener un ten-con-ten y no destripar el libro, que es lo que a veces hacen los presentadores. Voy a procurar no caer en destripar el libro. Bueno, lo primero que me llama la atención es que, comparado con tu primer libro, La leyenda de Covadonga, pues este es un poquito más sosegado. Si cogemos en la portada, en la anteportada, pone novela de intriga. Yo el otro lo calificaría de novela de intriga, también, pero además de novela de aventuras. En este es prima la intriga sobre la aventura. Es regularcita, no hay demasiada, en cambio intriga sí hay mucha. A mí me gustaría que explicaras el por qué estos personajes, por qué esta novela es más sosegada, quizá porque los personajes ya son más sesudos que en la otra, aparte de más sexudos. Que nos expliques el por qué en este hay menos aventura. Pues yo creo que la respuesta más sencilla a esa pregunta sería porque estudié farmacia. Y la verdad es que desde que me metí en el mundo de la ciencia es algo que me ha interesado mucho y como el tema de lo que es el suspense, la investigación, siempre me ha llamado mucho la atención. Quería acercarlo un poco a un ámbito más de investigación, entonces digamos que dejé un poquito más de lado lo que era la aventura para centrarme más en la investigación pura y en lo que es devanarse los sesos intentando resolver casos. Eso no quita que quizá más adelante dé pie a un poquito más de aventura, pero bueno, ahí de momento me he centrado sobre todo en... Bien, yo obviamente cuando lo leí, te conozco hace tiempo, pues... Y cuando lo leí, pues hice mi teoría, obviamente, de por qué este libro era más tranquilo, más de investigación policial, más que el otro en que tenía una investigación, pero pues se tenían que esconder, les encerraban, les ataban, sí, si no recuerdo mal, sí, esas cosas. Había incendios. Les torturaban un poquito, sí, también. Esas cosas. Y obviamente, pues dije, esta chica es ya casi doctora en farmacia. Los protagonistas pues pueden demostrar tener unos conocimientos y tienen que servirse de unos conocimientos que la joven de 14 años que escribió la primera versión de La leyenda de Covadonga pues todavía no tenía. Esa es mi teoría y bueno, pues veo que estaba en lo cierto. Sí, efectivamente. Bueno, cuando coges el libro, el antetítulo es
Crónica de los barrios sin luna 1. Yo después de leer el título, después de leer el antetítulo y leer la novela entera, me he quedado diciendo, bueno, de estas cosas en que ves que la película no tiene nada que ver con el título, el libro no tiene nada que ver con barrios sin luna. Y aquí me plantea dos cuestiones. La primera es que le has puesto un 1. Supongo porque pretendes que sea el primero de una serie. Sí, esa es la idea, sí. Una saga, bueno, todavía no sé de cuántos ejemplares, para lo que dé la imaginación, pero sí, pretendo que haya más. De hecho, ya tengo el segundo escrito, así que pretendo que haya más. Bueno. Y luego la segunda cuestión, el porqué eso de los barrios sin luna. La ausencia de luna no es significativa en modo alguno en el libro, en modo alguno. A mí me parece, ahora, de momento, como simple lector, absolutamente injustificado el antetítulo. Primero, porque no está ambientada en barrios sórdidos en los que las casas están tan apiñadas que no se ve la luna cuando sale. Y en segundo lugar, porque la única referencia a la luna es para referirte a un cuadro muy bonito que se llama Amanecer de Luna. ¿Por qué el título? ¿Por qué el antetítulo? Bueno, pues la razón de este título realmente es una anécdota que nos ocurrió a mi hermana, a mí y a un amigo que tenemos en común en Asturias. Y mi hermana un buen día llegó y le dijo, oye, es que aquí no se ve nunca la luna, en el barrio donde él vivía, aquí nunca se ve la luna. Y la verdad es que nos estuvimos fijando la noche siguiente y la siguiente, y es cierto, no veíamos la luna ningún día. Y me quedé yo así pensando, y aunque era algo que pretendía explicar más adelante, porque obviamente ahora mismo no tiene sentido, pero en libros posteriores, quizá haberlo comentado, es un poco la idea de que la protagonista del libro vive en un barrio que, por cuestiones de azar, no se ve nunca la luna. Y dado que ella es, digamos, el personaje principal de la novela, pues digamos que es un poco la crónica de su vida, la crónica de sus casos. Entonces es de los barrios sin luna porque desde su barrio no se ve la luna. Bueno, pues ya en los siguientes capítulos, en las siguientes entregas, pues nos enteraremos. Nos decías que va a haber más aventura en las siguientes entregas, que van a correr riesgos los chicos. Sí, sí. Bueno, los que hayáis leído el libro anterior, que supongo que seréis muchos, los que fuisteis quizá a la presentación del libro anterior, pues recordaremos que el anterior lo comparaba, para bien, con 50 sombras de Grey, libro que a mí no me gustó, a diferencia del tuyo. Solo leí el primero, del tuyo leeré todos. Gracias. Lo comparamos con 50 sombras de Grey y te decía, bueno, varias cosas. Ahora lo voy a comparar, en primer lugar, con tu anterior libro y después con el libro de Dolores Redondo, con la trilogía de Baztán. Tanto en la trilogía de Baztán como en tu anterior libro hay unas localizaciones determinadas, precisas. Yo en tu anterior libro te decía que era galdosiano en el sentido de que tú lees los libros de Galdós y puedes decir, aquí vivía este personaje, aquí vivía este otro. A diferencia de estos libros que he citado, el actual, del que hablamos hoy, hay una voluntad que me queda clarísima desde la primera página de que la localización sea imprecisa. De que no podamos ambientarlo ni en Madrid ni en ninguna otra ciudad, en principio. Nos da pistas. Dos pistas así que metes de refilón, y una que es una ciudad no demasiado grande y la otra que hace una ciudad fría. ¿Es Oviedo? Bueno, vamos a ver. Es cierto que cuando yo escribí esta novela, cuando escribí esta saga, a propósito, omití dónde podía estar ambientada, quería dar un poco la libertad al lector de que la ambientase en la ciudad que fuese más de su agrado. Pero es cierto que incluí pequeños detalles a lo largo de la novela, que bueno, es interesante que los vayáis descubriendo, y bueno, si no os los puedo contar yo, que desvelan dónde está ambientada. Que es una ciudad pequeña, que es una ciudad fría. Y luego otros pequeños detalles, el hecho de que uno de los que trabajan allí se apellide Jovellanos, que otra de las que trabaja allí se apellida Alonso.
Son un poco, pues sí, pequeños inicios porque, ¿qué puedo decir? A mí Asturias me llama demasiado y haga lo que haga siempre tengo Oviedo metido en la cabeza. Entonces, en principio la idea es que cada uno se lo puede imaginar donde quiera. Yo tengo mi propia ciudad en mi cabeza. Yo cuando lo leía lo iba leyendo antes de ver que no hacía fría, antes de ver que no era una ciudad demasiado grande. Yo dije, esta chica quiere hacernos, bueno, como con la saga Fuga de JB, o como Macondo, por Cien años de verdad, o como la saga Fuga de JB de Torrente Ballester, en mi opinión el mejor libro del siglo XX, el mejor libro español del siglo XX, en que hay una ciudad imaginaria, Castroforte del Baralla, Macondo. Para mí que Castroforte del Baralla es Betanzos, pero es mi opinión. ¿Tú no has pensado en ponerle un nombre así, o como Vetusta de Clarín? Sí, sería una opción. Lo que pasa es que como también en las siguientes entregas van a desplazarse a otros sitios, a otras ciudades que realmente existen, no me sentía con ánimos. Llegué a planteármelo al principio, cuando empecé a escribir, dije, si le pongo yo un nombre a esta ciudad, el nombre que yo quiera, pero luego me eché un poco para atrás por el hecho de que quería más adelante que estuviesen en sitios que de verdad existen, sitios reales, y no me termino de convencer la idea. Pero no lo descarto. No lo descarto. Mira, no lo descarto. La saga Fuga de JB nombran continuamente Santiago, Pontevedra, nombran otras, Madrid, otras ciudades, pero Castroforte del Baralla no existe. Bien. Bueno. En la anterior presentación... Vamos a dejar los libros, yo creo que va a ser mejor. Dije que la protagonista, probablemente también la autora, era una jovencita pudorosa. Entonces tenías 14 años cuando escribiste la primera versión. 14 años. Era más joven con los años, no quería contarlo. 14. Nuestra protagonista, es jovencita, porque los protagonistas pues, son una que es una chica que estudia biología, la especialidad bioquímica, el último año, ¿no? Sí. Otro chico que estudia medicina, que son los que aprenden al principio, y luego otro chaval del que ya se hablará, recién licenciado, ¿no? Sí. Recién licenciado. Estos chicos pues parecen un poquito menos pudorosos, y en concreto pues una no es tan pudorosa como la protagonista de La leyenda de Covadonga, tampoco es una devorahombres, pero bueno, hay una evolución, ya se los ve, por eso decía antes, se les veía ya más sexudos, ¿no? En concreto, pues uno de los dos protagonistas más coprotagonistas, pues más lanzados que las. Bien, vamos a llegar a ver en tus libros, porque la otra vez, para los que no estuvisteis, yo le dije, vale, ¿por qué esto es tan pudoroso cuando ahí no se lleva? Y ella pues me dijo, si no recuerdo, es que a mí me tenía mucho corte, que esto lo van a leer mis padres, que leyen ahí escenas de cama. ¿Lo recordáis algunos que estuvisteis, no? Y que más o menos fue lo que leíste. Sí. Bueno, ahora que ya tienes cierta edad, ya no te va a dar tanto corte, ya no te va a dar tanto... Vamos a... ¿Has leído algunos de los libros de la trilogía de Baztar? Sí, el primero. La protagonista, Amaya Salazar, pues, sin ser una novela ni mucho menos, pero salen escenas pues, en las que pues, retoza con su marido. En la última retoza también con algún otro. Pero en otras pues, sale retozando con su marido, se le ve la pulsión. Vamos a ver en estas pulsiones. Sí, mi idea es que sí. En este caso, en el primer libro, no lo introduje porque, bueno, digamos que la relación que puede tener con los personajes masculinos que tiene a su alrededor todavía es una relación un poco distante, pero más adelante va a dar pie a escenas, sí. Bueno, ahora me vas a explicar de los protagonistas masculinos. Vamos a ver. Esto lo quiero leer de las descripciones. En el libro aparecen dos chicos atractivos y además tú pues te lo dejas recalcar sus atractivos, ¿no? Los describes perfectamente, uno es alto, con cálidos ojos color de avellana, dices.
El otro tiene el pelo color betún y ojos grises. Y ambos dices que están muy bien formados, alumno cuando la agarra a una en la moto y la altura, tal. Ahora, de una no dices ni pío. O sea, a ver, explícame eso. Porque si esto lo hubiéramos hecho, un autor masculino nos dirá, mira, a ver, explícanos, ¿por qué de la chica no dices, o sea, lo que es la prosopografía, la descripción física del personaje en los dos masculinos, son chicos muy atractivos y de una te lo calles todo? Sí, lo primero, no está hecho a posta. En este caso no está hecho a posta, es algo de lo que me di cuenta a posteriori y de hecho en la segunda novela ya se desvela bastante más el aspecto que tiene una. La cosa estaba en que una es realmente la protagonista del libro. De hecho, si se lee el libro, está narrado de tal forma que solamente se sabe lo que piensa una, lo que siente una, a pesar de que es una narración en tercera persona, pero no se sabe lo que piensan los demás ni lo que sienten. Cuando yo he leído otros libros, que fundamentalmente suelen estar narrados en primera persona, el personaje principal, para poder describirse a sí mismo, hay siempre unas escenas que son muy recurrentes, que es que se mira en el espejo y hace una valoración de su imagen. Odio esas escenas. Cada vez que hablo un libro es que me repele mucho porque las veo muy forzadas, la veo como, no, es que querías describir cómo era el personaje, entonces lo has tenido que poner delante de un espejo para contar cómo es. Y no me gustan esas escenas. Entonces, para poder introducir el aspecto que tiene una, lo quería hacer de una forma un poco más sutil. Y es cierto que en la segunda parte se describe mucho mejor el aspecto que tiene. Yo la tengo exactamente en mi cabeza desde el principio, sé el aspecto que tiene, pero es cierto que luego me di cuenta que realmente digo muy poco de su apariencia física. La verdad es que sí, no sé si es un fallo o no, pero es algo que, bueno, que en principio se va... Es algo llamativo, yo no digo que sea un fallo. Sí, pero vamos, no está hecho a posta. Está hecho por eso, porque yo, repito, no me gustan ese tipo de escenas en las que el personaje se describe a sí mismo, no... Bueno, la novela es de autor omnisciente o semi-omnisciente, es decir, el narrador pues sabe todo lo que pasa por la cabeza de una, y bueno, a través del... no nos narra lo que piensan los demás, pero sí las percepciones que de lo que piensan los demás tiene una. Sí. Entonces, digamos, es semi-omnisciente. Sí, ¿no? Y las acciones que hacen los demás, lo que pasa es que no lo que piensan ni lo que sienten, solo lo que ella interpreta. Bueno, respecto a la protagonista, nos das pinceladas, pero nos falta, antes hemos hablado de la prosopografía, que es la descripción física, y de la etopeya, que es la descripción del carácter, pues nos da unas pinceladas, pero nos queda corta. Es decir, por ejemplo, es que no quiero desvelar, cuando en un determinado momento se pone un vestido más provocativo, pues sí, la chica se ve prohibida. Pues de ahí deducimos ciertas cosas de su carácter, pero no nos las dices explícitamente, las tenemos que ir deduciendo poquito a poco. Entonces, pues bueno, pues echamos quizá en falta esto y luego que viéramos una poco de evolución en las otras novelas. Sí, es algo que ya puedo decir que en la segunda novela eso cambia bastante. En la segunda novela vamos a saber bastante más del carácter de los personajes. Y es espectacular. Bien, mira, yo el único defecto que le veo a la novela es que para mi gusto es corta. No es que se me haya hecho corta, es que... Vamos a ver, esta novela no es ni galdosiana, en las descripciones ni galdosiana, que Galdós escribía habitualmente por fascículos, Gertrud Fortunata y Jacinta, pues le sobra un tercio. Otras obras que publicó de una vez, como Miau, pues no. Y la tuya, pues venga lo contrario, es decir, me hubieran gustado 100 paginitas más. Primero porque me lo pasé muy bien leyendo, entonces pues hubiera disfrutado un poquito más. Sí. Pero lo hubiera venido bien, es decir, que te quedas con las ganas. Sí, es cierto. Yo después de leerla y de hacer una reflexión pausada conmigo misma, es cierto que creo que en las siguientes
entregas y los siguientes, o en partes. Voy a intentar hacer una escritura un poco más sosegada, intentar meterme un poco más en los personajes. Es que, si al final, escribiendo es un poco del ánimo del que esté uno. Entonces, según la etapa en la que estás pasando, al final acabas escribiendo más rápido o más lento. Y yo ahora creo que sí, que este tipo de novelas requiere un desarrollo un poco más sosegado. Quizá a lo mejor he pecado de ser demasiado precipitada en la novela, de desarrollar los hechos demasiado rápido. Entonces, pues sí. A mí 200 páginas tampoco me hubieran importado, ya te lo digo. La obra tiene 264 páginas, si hubiera tenido 464 creo que hubiera disfrutado casi el doble. Bueno, en este sentido, pues me parece muy bien lo que dices, me entusiasma, estoy ya deseando coger la siguiente y te doy un consejo. Entre la prolijidad de Galdós o de Almudena Grandes, vamos a poner, por una moderna, y este, pues hay un término medio, pues eso, esto en 400 nos había quedado perfecto. Pues no hay problema. Bueno. Otra cuestión. Sí. Entre que escribiste el primero, La leyenda de Covadonga, magnífico libro que yo le recomiendo a todos, que tenías 14 años, Sí. y la publicación, es decir, pues en el 2004, ¿no? Sí. Y la publicación en el 2011, pues pasaron 7 añitos. ¿Ha pasado mucho desde que has escrito este? No tanto. No tanto, y de hecho a mí me asombró porque cuando yo terminé de escribir La leyenda de Covadonga hasta que finalmente se publicó, cuando la volví a leer, es que cambió muchísimo el libro. O sea, en esencia fue el mismo, pero cambió muchísimas cosas. Y sin embargo, con este libro, aunque le he dado un lavado de cara importante frente a su primera versión, no me sentí tan despegada de él, no sé cómo explicarlo, no sentí esa distancia de que parece que lo ha escrito otra persona muchísimo más ingenuo, más infantil o más inexperta, sino que me sentí más familiarizada con esta forma de escribir. Dije, vale, reconozco en esto mi texto, es un texto que creo que está bien, que hay que modificar cosas, pero creo que está bien. Entonces, no ha pasado tanto tiempo y la verdad es que, hombre, yo lo agradezco, porque si por cada libro tengo que esperar entre 5 y 7 años a que se publique, al final acaba siendo un poco desesperante. Es una cosa que agradezco. Bueno, entonces ya nos dices que tienes uno en bandeja. ¿Cómo está? ¿Ultimado? ¿Preparado? Está escrito. Está Hay que escrito. corregirlo. Hay que corregirlo y además tiene que hacerse una corrección fuerte. Me metí a tope con esta novela para poder corregirla. Yo además, bueno, tengo muy poco tiempo para escribir porque trabajo muchas horas en el laboratorio y bueno, he tenido un año, digamos, liado y he tenido muy poco tiempo para escribir, pero está escrita y hay que corregirla. Y la verdad es que quedé satisfecha con el resultado, quedé satisfecha con el argumento y los argumentos que tengo en mente para las siguientes entregas. La verdad es que estoy muy entusiasmada con ellos y tengo ganas de ponerme a ello a ver si saco tiempo. Pues yo tengo ganas de leerlos, de que los logres. Y aparte de estos, ¿tienes pensado otro tipo de libros? ¿Tienes ya alguna cosita? Tengo un libro que ya también está escrito, que ese también hay que hacer una corrección muy fuerte. Es un libro que no tiene nada que ver con los libros que he escrito hasta ahora, no tiene nada que ver. Y es un libro que considero que tiene mucho potencial. Bueno, solo lo han leído 2 personas ese libro, una de ellas es mi padre. Y las 2 personas me han dicho que es un libro que tiene un gran potencial y es un libro que a mí me interesaría bastante. Lo que pasa es que me tengo que sentir con ganas de coger ese libro. Yo ahora mismo estoy muy centrada en la saga, me apetece seguir con ella y el día que me apetezca retomar este libro lo corregiré y a buscar una editorial para él. Bueno, pues ya no tengo nada más que decir que dar las gracias al público, que darte las gracias a ti de nuevo por invitarme a presentar y bueno, pues si quieres que el público pregunte algo. Sí, bueno, yo antes de dar paso a las preguntas, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Ha venido más gente de la que yo imaginaba, estáis todos ahí apretaditos y de verdad que muchísimas gracias, que esto es lo que de verdad recompensa a un escritor. Los libros que venda es lo de menos, es saber que hay gente que le apoya y que le interesa lo que uno crea. Muchas gracias.
libertad de este libro, del anterior, si lo habéis leído, o lo que sea, o lo que queráis decir, vamos. ¿Por qué elegiste el autismo como problema que tenía la hija del asesinado? Pues la verdad es que el tema del autismo me llama mucho la atención por el hecho de pensar en una persona que tiene una información muy importante dentro de ella, que ha presenciado en este caso algo muy importante y no le puede sacar información. O sea, quería buscar simplemente un modelo de personaje al que fuese muy complicado sacarle información. Y la verdad es que el autismo me parece bueno, algo interesante, algo fascinante. Al fin y al cabo, además, estoy ahora trabajando un poco en ello, así que me parece muy interesante. Si no, sí. ¿Has escrito siempre el libro en el mismo lugar o te has inspirado en diferentes zonas para escribir diferentes capítulos o anécdotas? Yo en general, ¿te refieres a sitio físico donde escribo? Sí. Yo en general escribo en mi habitación, es donde suelo escribir. Hay, bueno, pues a lo mejor en un momento puntual que me haya ido de viaje y haya escrito, pero fundamentalmente prefiero mi habitación. El problema de cuando me pongo yo a escribir es que normalmente cuando me entran mucho las ganas de escribir es por la noche y además tarde, entonces esto limita bastante, porque a lo mejor te metes en la cama, no concilias bien el sueño, empiezas a pensar y dices, no, sí, quiero escribir esto, quiero escribir lo otro, pero claro, eso los fines de semana está muy bien, pero entre semana una tiene responsabilidades durante el día y como a mí apenas me gusta dormir, que ya lo sabéis, pues la cosa se complica, pero fundamentalmente prefiero mi habitación. Además, para mí escribir es un acto muy íntimo y entonces no me gusta tener gente al lado mientras estoy escribiendo, y ya si se ponen a mirar la pantalla lo que escribo ya sí que me bloqueo completamente y no puedo. Para mí es algo muy íntimo y necesito intimidad para ello. Y otra más. Las que quieras. Yo estoy seguro de que a mí se me nota en la cara. Yo estoy seguro de que cuando yo escribo cosas, a mí se me nota en la cara la trascendencia. ¿Tú crees que a ti te lo ha dicho alguien, te lo han dicho tus padres, que han pasado, te han visto ahí concentrada, que se te nota en la cara que lo estás viviendo, que lo estás sufriendo, que lo estás disfrutando, que depende de lo que estás escribiendo, pues tienes la cara de concentración, la cara de disfrutar? Pues me imagino que si a la protagonista la mira así, el chico que le gusta, pues tú pones la cara tonta que se lo pones a la protagonista. Sí, pero como en esos casos uno está sola, pues no te ha dicho nada. Nadie me ha comentado nada. Como mucho de vez en cuando que mi padre me comentó, oye hija, hace mucho que no escribes. ¿Tú estás escribiendo? Que no quiero que lo dejes, ¿eh? Ese es el único comentario. La verdad es que no, es una tarea, digamos, muy privada, entonces no, casi nunca se me nota. Marta, ¿te inspiras en personas conocidas, en actuaciones que hayas podido ver en ellas? ¿Le pones mucha parte de ti a alguno de los protagonistas? No, o al menos no intencionadamente. A mí no me gusta en general basar personajes en otras personas. Ha habido excepciones. En la primera novela hay un personaje que sí, que está basado íntegramente en un hombre que veía yo por mi barrio. Que nunca hablé con él, ¿eh? Luego me enteré en un bar que el tío era un borracho que no veas. Pero bueno, yo es que le veía por el barrio y era un hombre que me llamaba mucho la atención. Y con ese sí que construí un personaje en la primera novela, pero aquí no. Aquí ninguno de los personajes está inspirado en nadie conocido. Además, yo lo prefiero así, que luego puede dar todo a malentendidos. Bueno, a mí siempre me dicen que me parezco mucho a las protagonistas que creo. Yo creo que eso es un defecto que tenemos todos los que empezamos a escribir. Es muy difícil poder distanciarte de un personaje, crear un personaje que sea distinto a ti, con un comportamiento diferente. Siempre tiendes a recurrir a las cosas que conoces, a cómo reaccionarías, a cómo te comportarías en una determinada situación, y cuesta un poquito distanciarse de los personajes. Yo creo que eso, a medida que se va escribiendo más, adquieres más experiencia y puedes ir distanciándote un poco. Yo estoy en ello. Entonces, ¿tienes un vestido rojo cortito? No, eso no. No tengo un vestido rojo cortito, porque además ni siquiera soy aficionada a los vestidos cortos, pero bueno, seguro que si me lo pusiese también me sentiría muy cohibida. Oye, vamos a ver, en próximos libros quizás vayas a hacer el que los personajes masculinos fundamentalmente
describirlos un poco mejor. Cómo piensan, por qué piensan así, incluso pensamientos propios del personaje. Porque tú, perdóname, en casi todos los libros que has hecho, y es un defecto que te he dicho, no defecto, sino que yo lo haría de otra manera, hablas, la primera persona, la chica, es clarísima, pero los chicos solamente le coges un poco como si estuvieras haciendo fotos. Ya. ¿Me comprendes? Sí, eso es algo que quiero corregir, porque para mí una cosa fundamental es dotar a mis personajes de realismo. Personalmente estoy muy orgullosa de uno de los personajes masculinos, de Fabio, que bueno, dará más de sí más adelante, y sí que se va a desvelar un poquito más. De hecho, me he planteado, igual que en la primera parte solamente se sabe lo que siente una, lo que piensa una, ir en cada uno de los tomos incorporando un personaje más o escogiendo un personaje diferente. Es algo que todavía no tengo claro, pero es algo que me gustaría hacer, porque recuerdo, creo que fuiste tú, Víctor, que me comentaste una vez que te gustaría leer una historia mía en la que el protagonista fuese un hombre, para ver qué tal se me da a mí saber lo que puede pensar un hombre, o cómo se puede comportar o lo que puede sentir. Y es algo que me gustaría intentar, a ver qué tal se me da. A lo mejor creo... Este Víctor no soy yo, ¿no? Es mi hijo. Es tu hijo. Es tu hijo, que he hablado mucho de mis libros con él. Y es algo que sí me gustaría hacer, porque, bueno, explicar un poco el comportamiento que tienen, porque a lo mejor leyendo la primera novela, de primeras, pues juzgas a los personajes un poco, yo qué sé, pues este es un creído, pues este no sé qué. Más adelante se irá profundizando en la vida, en las experiencias y en las vivencias de cada uno para saber por qué tiene esa forma de comportarse. ¿Y el personaje del inspector en futuras entregas se va a describir mejor? Bueno, ¿O no te parece suficientemente interesante? No lo tenía pensado, pero es un personaje que me gusta mucho. A pesar de que es un personaje que aparece muy poquito, me gusta mucho, porque es un poco como el padre de todos, ¿no? Es un hombre muy serio, es un hombre muy firme, pero a la vez es comprensivo y es muy amable, y sí que me gustaría darle un poquito más de protagonismo en las siguientes entregas, porque es un personaje que me gusta. Muy bien. Bueno, no lo preguntas. Bueno, Vale, pues si queréis... Aquí los tenéis. Yo, a quien le apetezca, encantada, se lo firmaré. Tenéis además ahí unos marcapáginas que podéis ¿Pero coger. dónde se pagan? Pues la verdad es que no lo sé. Marisol no está por ahí. Son gratis. No, ya quisiera yo que los libros fuesen gratis, ojalá eso fuera así, pero de momento... Sí, bueno, vamos a avisar a la dueña Marisol, que ya nos informe un poquito de cómo se paga. Y bueno, avisaros como, digamos, como sorpresa, que para todos aquellos que compréis un ejemplar, que tengo aquí unos regalos artesanales que he hecho yo mismo. Unos llaveros y otro tipo de marcapáginas que... bueno, son para vosotros, para el que compre el libro, ya sabéis que tenéis esos regalitos de mi parte, ¿vale? Gracias. Ah, y luego toca comer y beber y todo eso. Bueno, ya me